Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a Ceproma y gracias a Sony por confiar en mí para hacer esta presentación. Y la idea es que no os durmáis mucho. ¿Cuántos de vosotros conocéis la 280, la Z280? Bastantes. ¿Cuántos conocéis la 200? Vale, poco. Ya no sigo bajando la apuesta, tranquilos. A ver. No, pero la idea es acabar a tiempo para poder ir a dormir a casa. A ver, lo que traemos hoy es, bueno, una novedad, una cámara que, como todas las novedades, pues tiene sus cosas, y tiene sus cosas intentando aprender de modelos anteriores y que todo lo que trae sea mejor o más adecuado a vuestras necesidades. Entonces, estamos hablando de cosas, algunas tan novedosas como el tema de autenticidad. De hecho, hoy por hoy, si habéis oído hablar del protocolo C2PA de acreditación y certificación de autenticidad de imágenes que se utiliza en cámaras de fotografía, esta es hoy por hoy la única cámara del mundo capaz de soportar ese protocolo para certificar que el contenido es un contenido real procedente de un mundo real, no de la grabación de una pantalla, ¿vale? Eso a nivel de noticias, agencias y demás, es algo que cada vez es previsible que vaya cobrando cada vez más importancia. Eficiencia, inmediatez, conectividad, subidas a la nube. La idea es ir mejorando en todos estos aspectos que son hoy en día de los más demandados. Entonces, venimos de una cámara con una operativa absolutamente probada y fiable, como la 280. Después de la 280 apareció un modelo conceptualmente inferior, puesto que tenía solo un sensor y era más pequeño, pero que tenía funciones más avanzadas en cuanto a flujos de trabajo y en cuanto a la utilización de inteligencia artificial en la operativa en cámara. Entonces, lo que se ha hecho ha sido utilizar lo mejor de cada una y de ahí las han, no sabemos muy bien cómo, pero las han cruzado en el laboratorio y esta es la niña nueva, que tiene lo mejor de ambas. Entonces, viene en la 280, viene en la 200. Y los vamos a ver en tres aspectos: operativa, flujo de trabajo y en cuanto a procesador y tecnología de inteligencia artificial. En cuanto a operativa, tenemos varias cosas que vamos a resumir un poco, por no hacerlo especialmente pesado, puesto que son modelos más o menos conocidos. Conservamos la operativa de 3 anillos y 3 anillos mecánicos, enganchados a la lente. No es el clásico foco fofo, ¿vale? Aunque también lo tenemos, ya conocéis la disposición de con el anillo de foco hacia adelante o hacia atrás, puede ser el fofo clásico de cámaras más sencillas para facilitar la operativa, pero también para operadores experimentados el foco mecánico con su engranaje y sus topes, como Dios manda. Tenemos el fofo y tenemos, perdón, ahí, con un recorrido suficientemente largo para poder enfocar como Dios manda. La óptica, todo el conjunto óptico y el sensor es exactamente el mismo que en la 280. Físicamente, pero a nivel de electrónica, a nivel de procesado, aunque el sensor es el mismo, en la 300 contamos, bueno, por supuesto, con apertura constante a 1.9, que en la 200 era un zoom con un poquito más de rango, pero perdía luminosidad al extender. Pero lo que sí hemos mejorado significativamente ha sido, por medios electrónicos, la corrección de distorsión. La clásica distorsión de barril que podemos encontrar en la 280 era perceptible y aquí, insisto, sin tocar la óptica, que la óptica tiene una calidad suficiente, lo que se ha hecho, suficiente y de sobra, lo que se ha hecho ha sido corregirla en ese sentido. Se ha mejorado las prestaciones del extensor digital. De hecho,
en la 280 solamente existía en HD un duplicador, mientras que en la 300 tenemos para 4K podemos hacer un 1,5 y en HD por 2, por 3 y por 4. Yo ayer hablaba por 2, por 5 y por 10, error mío, por 2, por 3, por 4, ¿vale? Ese por 2 es un por 2, que es un por 4, porque es por 2 y por 2, ¿vale? Es decir, esto sería por 4, esto sería por 9 y esto sería por 16, aplicando la misma pauta, ¿vale? Lo que tenemos es, eso sería con un extensor por 2, por 3 y por 4. Hay momentos en los que efectivamente ya empieza a notarse una cierta granularidad y un poquito de pérdida de definición, lógicamente, ¿vale? Otra cosa que se ha mejorado de manera significativa ha sido el brazo de la pantalla. En la 280 las posiciones de la pantalla estaban más limitadas y ahora contamos con un parasol integrado, pero además un brazo que nos permite mantener muchas más posiciones a la hora de poder trabajar con la cámara en muchos más ángulos, tenerlo más cerca de nosotros si la estamos operando a mano, tenerlo más lejos, pero los que no se hayan fijado mucho en los detalles echaréis de menos el ocular. La 300 ya no trae ocular, lo que tenemos es nada más que la pantalla. La pantalla es más luminosa y más nítida que la de la 280 y además trae de serie el parasol, que además se puede, si no lo necesitamos, se guarda sobre la misma pantalla, de manera que podemos dejar el equipo recogido, igual que recogíamos en la 280, pero contando con esta posibilidad del parasol. Más cosas interesantes, ¿veis? Multitud de ángulos, posiciones, etcétera. Más cosas que tenemos. En la 280, la ubicación de la zapata para el receptor de microfonía inalámbrica, que sabéis que con el propio soporte se conecta, no necesitamos cables, puesto que la conexión llega internamente a través de la zapata directamente a los canales digitales. La ubicación hacía que luego el manejo de la cámara a la hora de cogerla se hiciese un tanto incómodo. Ahora lo que se ha hecho ha sido desplazarlo a la parte de atrás y además queda en una posición inclinada. Esa posición inclinada lo que facilita es que a la hora de instalar el receptor es mucho más cómoda de manejar. De hecho, podemos llevarla en la bolsa con el receptor puesto sin que nos estorbe y sin que aumente significativamente el volumen. Y tiene un detallito que es un soporte mecánico para asegurar que una vez que tenemos colocada la zapata no se nos suelte nunca. Más cosas. Aquí, si queríamos utilizar algún tipo de accesorio, necesitábamos algún tipo de brazo o de soporte. Ahora la cámara trae de serie, incorporado en el cuerpo, una zapata V-Lock, pero es una zapata pasiva, no tiene conectividad, es decir, si queremos conectarle una batería, la batería no alimenta directamente desde el V-Lock, necesitamos cablear, pero tenemos ese soporte para un móvil, para cualquier otro tipo de accesorio, ya integrado de serie en el cuerpo. Más cosas interesantes, más cosas incluso muy interesantes. La cámara se enchufa casi como el móvil. La alimentación de la cámara ahora es un puerto USB-C. ¿Como el del móvil? Casi, porque efectivamente es un puerto USB-C estándar, incluso con su construcción, con su cierre de seguridad, para poder utilizar los cables con tornillo de seguridad, pero necesita chicha. El consumo de la cámara realmente está en el entorno de los 20 vatios en operación normal, pero si nos ponemos a hacer muchas cosas a la vez, la cámara puede subir
esa demanda de potencia. Entonces, lo primero que hace cuando le enchufamos algo ahí es asegurarse, tanto porque la fuente como por el cable son suficientemente potentes para suministrar 100 vatios. Si la fuente que le ponemos no es capaz de suministrar 100 vatios, la cámara ni enciende. Sigue utilizando sus baterías BPU como las de la 280, pero la alimentación, que ahora es un USB, necesita esos 100 vatios. Si no le damos 100 vatios, si cogéis el típico cargador de 100 vatios con 2 puertos USB, que resulta que los 100 vatios están repartidos, la cámara ni enciende. Aunque en una situación puntual pudiera darlo, si no se asegura de esa capacidad de suministro de potencia, para no dejarnos colgados en ningún momento porque estemos grabando, emitiendo y haciendo no sé cuántas cosas más, no va a encender. Resumen, alimentación por USB-C. El filtro de densidad variable es el mismo que conocemos en la 280, es ese mismo filtro maravilloso que nos permite hacer virguerías y que desde que apareció allá por los tiempos de la FS7 o la FS5 o algo así, antes de una pandemia, hace mucho, creo que yo tenía pelo entonces incluso, lo que sí ha cambiado es, en lugar de tener la posición clásica de sin filtro o 3 niveles, que en la 280 podíamos configurar qué nivel de densidad queríamos en cada una de las posiciones, ahora lo tenemos exactamente igual, pero con una operativa, con una mecánica exactamente igual a la que tenemos en la FX6, en la Burano, en la gama más alta de cámaras. Es decir, podemos configurarlo en preset y tenemos el más y el menos para movernos entre nuestros niveles, o en variable, y entonces tenemos nuestro iris mágico, nuestro dimmer del sol, porque realmente esto es como si tuviésemos en la mano el dimmer del sol. Eso en cuanto a la primera parte. En cuanto a flujo de trabajo, veis que tenemos alguna característica nueva y la más destacada es precisamente esa capacidad de estampar. Luego, si queréis, os doy más información al respecto del C2PA, pero realmente es estampar una firma digital que queda como metadatos y que no es editable, es complementable e incluso no solo en grabación, sino a través de la edición y la emisión, los espectadores podrían conocer el estado, el origen y el material manipulado. De esta manera lo que tenemos es, tanto en la captura como en la edición, ahora mismo tanto Adobe Premiere Pro como Media Composer lo soportan, y los demás, bueno, pues es de esperar que también sean capaces de hacerlo a corto plazo. Básicamente es más o menos lo mismo que ya existía en cámaras de fotografía, y en cámaras de fotografía hay muchos fabricantes que ya lo tienen, no solo Sony, Canon, Nikon, Leica, la mayoría es algo que ya tienen incorporado en sus cámaras de fotos, pero solo en la función foto. Aunque esas cámaras sean capaces de hacer vídeo, esto no lo pueden hacer en la sección de vídeo y es solo esta cámara la que es capaz de hacerlo. Para mejorar los flujos de trabajo, lo que tenemos es conectividad suficiente porque tenemos un puerto Ethernet, tenemos Wi-Fi 2,4 y 5 GHz incorporado en cámara, más la posibilidad de conectar y hacer tethering a través de nuestro propio móvil o a través de un dispositivo propio de Sony que es parecido a un móvil, pero que no permite hacer llamadas y está específicamente dedicado para estas funciones de conectividad, transmisión, volcado incluso, monitorización, tiene varias funciones, pero la idea es facilitar el que se puedan enviar datos desde la cámara a la estación o
recibir desde la estación, incluso con la capacidad de controlar remotamente la cámara. En ese sentido, una mejora importante es que en la 280 el Ethernet era un 100 base T y ahora tenemos un gigabit Ethernet, con lo cual las transferencias son a una velocidad muchísimo más alta. Podemos hacer Wi-Fi, soportamos protocolo SRT, que la 280 no tenía, y de nuevo tenemos mejoras como la actualización del SRT o mantenemos características que son iguales que las que ya teníamos en la 280, ¿vale? Igual que la transferencia de velocidad por el gigabit. Siguiendo con el flujo de trabajo, lo clásico es enviar archivos completos y ahora mismo lo que también somos capaces de hacer es no esperar a que el fichero esté completo para que se empiece a subir, sino que con la opción del chunk file lo que hace es ir enviando fragmentos de los ficheros, de manera que se agiliza y el fichero completo puede llegar a nuestra estación mucho antes que si hay que terminar de grabar y una vez que está terminado de grabar se empieza a subir el fichero. Más cosas en cuanto a espacios de color y perfiles. En la 280 teníamos 709 para SDR y en HDR solo el Hybrid Lot Gamma y el logarítmico, mientras que ahora tenemos muchas más opciones, de manera que es mucho más fácil parear la cámara, equilibrarla a nivel de color, tanto con una 200 como con un FX6, como una FX3, de manera que a la hora de etalonar o simplemente igualar cámaras, incluso para un directo, contamos con más perfiles y más opciones. Más cosas, se puede rodar con distintos looks, y aquí tenéis una muestra, un 709, un Cinetone, un logarítmico, el 709 al 800, un teal en orange, un frío, un cálido, en plan antiguo, con muestras de imágenes de exterior, perdón, de interior antes y de exterior ahora. El mismo comportamiento, son los looks que se pueden tener, y esos looks, de manera que no solo nuestro look de base, sino que controlando más parámetros, incluso los archivos de escena, se pueden replicar entre cámaras y no solo entre Z300, sino entre otras cámaras de la gama. Para hacerlo compatible con la 200, necesitamos que la 200 tenga el firmware en versión 2. Los ajustes, bueno, estos serían los ajustes del menú, como tendríamos que hacerlo en la cámara original para pasarlos a una tarjeta y desde otra tarjeta llevarlos a... Nos lo guardamos. Por supuesto tenemos entrada de Genlock para poder sincronizar en un entorno multicámara, y entrando en la última parte a nivel de procesador, en la 280 teníamos un procesador, el Bions, con un FPGA, que sabéis que es un chip programable, y ahora lo que tenemos son dos procesadores y además de gama mucho más alta porque son los XR, son los procesadores de imagen más avanzados que hay ahora mismo. Aquí no tenemos la imagen porque la que estaba en la presentación de demo no se podía utilizar. Básicamente de lo que se trata es de una diferencia, una mejora también significativa entre la 280 y la 300, es la mejora en la resolución de los detalles y el ruido, la reducción de ruido. Es decir, a pesar o incluso contando con la misma óptica y el mismo sensor, esa parte que os contaba de procesamiento, esa mejora incide también en esta parte de la imagen. Y eso incide en que es capaz de tener mejor reconocimiento, y ese reconocimiento de sujetos además nos permite seguir a los sujetos aunque no tengan la cara visible,
y cuando hacemos seguimiento, en la 280, lo habréis vivido, era posible perder a nuestro protagonista, que se nos iba, no necesariamente a quien queríamos. Podía perder a nuestro protagonista, y si el protagonista se daba la vuelta, lo perdíamos. Mientras que en la 300, fijaros que ahora no hace seguimiento facial, hace seguimiento del ojo, y no solo hace seguimiento del ojo, es que si me está haciendo seguimiento del ojo y yo me doy la vuelta, me cambia dentro de mi cara al ojo más cercano. La prueba que tengo pendiente es pintarme ojos aquí a ver qué hace. Esa prueba todavía no está hecha, pero se hará. Función de autoframing. Si resulta que soy un reportero que estoy por ahí solo y me toca salir a hacer una noticia, puedo plantar la cámara en el trípode y moverme delante de la cámara, y cuando activo esta función de autoframing, que lo que hace es grabar una zona recortada, ese recorte me sigue mientras yo no me vaya del encuadre. Esto en combinación con el seguimiento de autofoco, nos facilita resolver situaciones que antes pues eran muchísimo más complicadas. Todo esto es el resumen de esas características y esas mejoras, y a partir de aquí, bueno, una comparativa detallada a nivel de especificaciones y características. Como veis, entre la 280 y la 300 la parte óptica es la misma, pero el nivel de procesado es el que cambia. Añadimos autoframing, tenemos corrección de distorsión, tenemos mejoras en el extensor digital, no tenemos visor, pero fijaos que la resolución de la pantalla ha crecido significativamente y además es táctil. ¿Alguno de vosotros ha intentado poner la dirección de un FTP en una 280 moviéndose con el cursor letra a letra? Ahora mismo con la pantalla táctil, clic, 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 aunque confieso que la primera vez que lo hice, yo seguía tirando del menú a la antigua usanza, ¿vale? El soporte de la pantalla también es mejor. A nivel de interface, USBs tipo C, uno para datos y otro para alimentación, puesto que el de alimentación es solo de alimentación. Tenemos otro para datos, que es el que utilizaríamos para hacer tethering, para conectar para lo que necesitásemos. Los puertos, ahora las dos ranuras son multislot para tarjetas CF Express, que ahora mismo son un estándar muy habitual, además de las SD, y en tarjetas SD V90 podríamos grabar hasta, corrígeme si me equivoco, por favor, pero en las SD V90 podíamos grabar hasta UHD a 50p. 60 es lo que no podríamos, o si queremos hacer alguna cámara lenta, algo por encima de eso, pero hasta UHD 50p en tarjetas SD V90 se podría... O sea, ¿esta ya no graba en SXS? No, no, utiliza tarjetas CF Express. Utiliza, que creo que no tenemos puesta ninguna, no. Sí. Esto es una CF Express, que es muy parecida a una SD, un poquito más pequeña, más robusta, más rápida, más cara. Eso se dice bajito, pero sí. Pero mucho más barata que una SXS. Pero muchísimo más barata que una SXS, efectivamente, ¿vale? Estos son enlaces a fuentes de alimentación, porque cuando compréis la cámara no trae alimentador. La normativa europea dice que los dispositivos ahora tienen que venir, bla, 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 bla. Entonces tenemos nuestro cargador de baterías con nuestra batería, pero ese cargador de baterías ya no alimenta la cámara. Entonces es, bueno, una relación de alimentadores
que son capaces de mantener la cámara funcionando. De hecho, podemos utilizar, y esto que tenemos aquí es una batería de un fabricante independiente que os suministra CPROMA y que tiene varios puertos USB de alimentación, pero proporcionando 100 vatios por un puerto podemos alimentar la cámara. Es decir, si tenemos nuestro cerro de baterías, podemos incluso ir cambiando baterías y con varias baterías y varias baterías tenemos alimentación infinita, estando en medio del desierto o en medio del océano, cosa que hasta ahora era inviable. Existen otro tipo de baterías que también se pueden utilizar, lo que pasa es que la portabilidad está un poquito más comprometida, que son estas. Pero estas ya también nos sirven con el cable USB, ¿vale? Tienen ruedas, o sea, portables son, pero para llevar al hombro no las he probado, me han dicho que son un poco más incómodas, ¿vale? Más allá de esto, powerbanks, que también se podrían utilizar para tener ese ratito de conectar, insisto, 100 vatios. Olvidaos de los miliamperios que te anuncian todos, 100 vatios en un puerto. El manual. Del manual me gustaría hacer un comentario interesante. El manual está en español y está muy bien, pero incluso si no sabéis inglés, cuando encontréis algo en el manual español que no entendáis, id al manual en inglés, ¿vale? Porque si... ¿Qué entendéis vosotros por la brida de la cámara? La brida. No suena a nada, ¿verdad? Pero los que no sabéis inglés, si os hablan de back focus, vale, pues la traducción de back focus es la brida de... Sí, yo he pedido que venga opcionalmente una katana para poder hacerse el harakiri con esas cosas. Entonces, no le tengáis miedo al manual en inglés, por favor, porque está en español, pero el manual en español tiene algún matiz que puede ser un poco complicado. De hecho, los que conocéis la 280 y luego me vais a hacer la pregunta de qué pasa con el back focus, os diré que el back focus se hace igual, es automático, pero hay que hacerlo bien, porque en algún sitio nos ha tocado ir a explicar cómo se hace un back focus y que no es la cámara la que está rota, pero si se hace mal, y no se puede hacer como se hacía con las antiguas cámaras que teníamos nuestro anillito de back focus de verdad, ¿vale? Pero sí es cierto que el procedimiento es el mismo, pero también dentro de las mejoras que hay en la parte de procesado de imagen, también se ha mejorado. Cosas que se le pueden añadir, la microfonía inalámbrica, antorchas, las tarjetas de memoria. Podemos utilizar brazos con control remoto como los de la FX6, porque tenemos un conector LAN-C por el que podemos manejar la cámara. Este es, creo que está por aquí también. Mira, no nos lo han puesto en la foto, estoy más avanzado que la foto. Este chirimbolillo, que tiene un nombre muy curioso, es de Portable Data Transmitter, PDT FP1, que simplemente con un cable USB lo conectamos a la cámara y tenemos un sistema concebido para hacer emisiones en 5G, no Wi-Fi 5G de 5 GHz, sino red 5G de quinta generación de transmisión de datos, con las antenas puestas de manera específica, con su soporte para poder atornillar aquí, igual que tenemos colocada la batería en el V-Lock ahí, que nos da mucha comodidad. Se puede utilizar como monitor externo, se puede utilizar como volcado de datos, porque tiene su propia memoria, de manera que la cámara vuelca aquí
y ya podemos desvincularnos de la cámara y los ficheros subirían desde aquí. Se puede hacer control remoto, es decir, todas las funcionalidades que podemos hacer con un móvil y unas cuantas más, porque tenemos un conector Ethernet, 2 puertos USB, pero unos de alimentación, y además un conector Ethernet y un HDMI, ¿vale? Más cosas, bueno, pues ya simplemente la lista, estos son capturas de pantalla del propio manual. El manual está en línea y hay muchas cosas, muchos botones, y incluso podemos no ver lo que estamos grabando de la cantidad de información que tenemos en pantalla, ¿vale? Tenemos toda la información que queramos y un botoncito mágico muy a mano que pone display, que le das y entonces ya ves lo que estás grabando, porque si no, no ves. Ves lo que tienes que saber, pero una vez que lo sabes ya no te complicas, ¿vale? Y la información que tenemos cuando estamos simplemente en modo reproducción. De lo que os comentaba antes, del tema de certificación de imagen, el C2PA, que yo no sé, aquí tiene que haber, en Japón tiene que haber algún friki de Star Wars, porque esto podría ser, pues no sabemos si la tía, la abuela o la madre de C3PO, pero por ahí van los tiros. Y fijaos que esto es una coalición de empresas y lo que están desarrollando es un estándar técnico abierto, no es propietario de ninguna marca, porque lo que se pretende es que haya un estándar compatible para todo el mundo. Estas son las empresitas que están así un poco impulsando el proyecto: Adobe, Amazon, la BBC, Google, Microsoft, OpenAI, Sony, y a partir de ahí hay muchísimas más que son las que están contribuyendo. Esto básicamente, cómo funciona, bueno, aquí tenéis los enlaces tanto al sitio de lo que es el diseño del protocolo, explicaciones de cómo funciona, y este es el logo que podríais ver, y un vídeo de noticias de la BBC, que no sé si lo habéis visto, pero es bastante interesante porque nos permitiría enseguida no, ahora mismo os enseño cómo se ve a que se me ha desconectado el mío. Claro, como no lo he conectado al bueno, el mío ahora dice que está reunido. Rápidamente. En cuanto tengamos conexión. Y en cuanto tengamos conexión y tengamos la pantalla compartida debidamente. Esta es la noticia pública. Perdón, estoy yo aquí convencido de que estáis viendo cosas. Hemos visto, pero luego ha aparecido esto. Vamos a ver. Pues ala.
por el procedimiento violento. Este buen mozo, os adelanto un poco el vídeo para que no se haga pesado. Esto es información pública de la BBC, ¿vale? Y aquí The BBC has been working on developing a new open technology with partners from around the world, including Sony, Adobe, and the European Broadcasting. Trying to manipulate them. I'm standing outside the BBC right now. Should be warning you now. así es como veríamos la información de una imagen manipulada. This shot you're Y watching was filmed on a real camera. aquí cuando lo tenemos. Pero pueden pasar cosas de este tipo si manipulamos. Y lo que veríamos es algo así, ¿vale? Esos son metadatos que se podrían sacar en imagen o no, pero básicamente en lo que consiste es que la cámara soporta una firma digital que tenemos que cargar, igual que vuestros navegadores tienen una firma digital para poder identificaros ante la agencia tributaria, en la cámara. Y cuando hablamos de, por ejemplo, una tele, el operador que lleva la cámara de la tele llevará la firma de la tele, pero si es una agencia de noticias, la agencia de noticias puede estampar, o el operador independiente puede estampar su firma personal, que cuando va a la tele y en la tele se edita, se van añadiendo certificados, de manera que lo que le llegaría al espectador es: esto está grabado por, emitido por, editado en, y esta parte de la imagen es real y esta parte no, ¿vale? Y eso en el mundo en el que vivimos hoy en día es un valor que me parece bastante interesante. Bueno, vamos a volver aquí. Ahora sí, y simplemente con esto simplemente volvemos a nuestra maravillosa presentación que teníamos por aquí, y desde aquí pues ya está. A disfrutar de la cámara, y abrimos turno de preguntas, opiniones, cuestiones, porque si no, un tipo aquí dando la chapa durante horas, los que me conocéis sabéis que hasta 24 horas aguanto bien, y me han puesto agua, eso son 48 horas del tirón, así que ya acercaos, miradla, preguntad, participar. Todos a la vez no, por favor. ¿El certificado C2PA? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Dice qué proceso ha llevado la imagen o simplemente es un certificado de una persona que dice yo he grabado esta imagen? No, a ver, lo que hace el tema de la coalición, tal y como está establecido, es que la cámara permite instalar ese certificado. Ese certificado, además, solamente se estampará si tú estás grabando una imagen real de un mundo real, es decir, si te pones a grabar una pantalla, no te estampa el certificado de imagen real, y eso se queda como metadatos seguros con el propio fichero. Cuando el fichero llega a otro destino, ese destino, un Premiere Pro o un Media Composer, lo que hace es que conserva ese certificado, y el editor, porque, a ver, es perfectamente lícito, o debería serlo, cortar una imagen. Si tú cortas un fragmento de una imagen real, sigue siendo una imagen real, mientras no la manipules. Pero tú puedes tener en el mismo contenido
imagen real e imagen manipulada. Y es perfectamente lícito publicar imágenes sintéticas, imágenes creadas por ordenador, porque estás mostrando el gráfico de la evolución de la bolsa. El gráfico es una imagen generada por ordenador. Otra cosa es que tú hayas puesto datos falsos, pero no siempre es malo que la imagen... Lo que sí tienes es la indicación de la procedencia de la imagen. Todo eso viaja de forma transparente, de manera que al final en el reproductor el usuario es capaz de ver, igual que tú puedes ver los metadatos de tu cámara, que has rodado a tal velocidad o con tal diafragma o con tal sensibilidad, tú puedes sacarlos. Y en teoría habrá una manera pautada de determinar qué datos son los que puede ver, por ejemplo, desde una televisión, qué datos van a ser mostrables al cliente final, de manera que cuando yo esté tirado en el sofá de casa viendo la tele, quiere sacar el indicativo, qué información es la que aparece en ese indicativo, de si te da más datos, menos datos, si te da toda la cadena de captación, edición, emisión, etcétera, o te da una información reducida. Todo eso forma parte de ese estándar que está definido. Lo que no está es implantado, se está implantando ahora y de hecho, bueno, pues con esta cámara sería con la única que hoy por hoy, pero es cierto también que lo irán teniendo más cámaras. ¿Más preguntas? Autoría de imagen, ¿no? ¿Perdón? Autoría de imagen. Sí, exactamente. Es el certificado digital de la autoría de imagen. Entonces, esos son certificados que hay que añadir para que se puedan tener ahí controlados. ¿Y lo embeben todos los ficheros? Es decir, yo puedo estar grabando 2 tarjetas, un fichero en alta y un fichero proxy. MXF, MP4. ¿Me embebe el certificado también en el MP4? Porque en el MXF es muy fácil. De momento, en el estado en el que estamos ahora mismo de desarrollo, el certificado se embebe en el proxy, no en el de alta. Solo en el proxy. De momento en el proxy. Poco ilógico, ¿no? Sí, pero claro, el tema es... Yo estaba pensando justo lo contrario. Tirar del proxy, hacer Eso una sí es pestaña verdad, y David. usarlo sin Es que certificado. no se ha estandarizado todavía MXF. Es un tema de estandarización. Vale, no se está haciendo en el de alta porque no está cerrado el estándar para usarlo en el de alta. Todavía. ¿Y siempre graba proxies entonces en la tarjeta MXF? No, tú decides lo que quieres grabar. ¿Podrías no grabar proxies? Tú podrías no grabar proxies. O sea, hoy en día... Y lo sigue grabando en la SD, en otra SD, no es la en la que grabas la... No, lo configuras como quieras. Puedes configurar. Tú puedes configurar que grabas los 2 ficheros en la misma tarjeta, uno en una y otro en otra, el de alta en esta, el de alta en la CF Express, el Es todo proxy. configurable. Absolutamente.